Pasadita las 7:25 de la tarde, el enorme gusto de que la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, IPAV, Erika Riboira, nos conceda un ratito de su ajetreado tiempo para hablar de lo que es el programa de viviendas en la provincia de La Pampa, siempre un orgullo de nuestra provincia, pero que naturalmente con el gobierno nacional que nos toca, el temor de que esté en riesgo también, naturalmente, nos preocupa. Por todo eso vamos a hablar hoy con Erika y le agradecemos una vez más su presencia. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy bien, con frío hoy. Sí, la verdad que sí. Y te decía que me parece notable que estés una tarde en Santa Rosa, porque vivís viajando por toda la provincia con entrega de viviendas, con presentación tuya en los sorteos de adjudicación de viviendas, lo que está señalando que la construcción de viviendas sigue desarrollándose en la provincia de La Pampa. Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos, o sea, mi función es hacer una realidad la propuesta del gobernador en materia habitacional, ¿no? Y en ese sentido el gobernador ha tomado la política habitacional como un eje para sostener la producción y el trabajo en esta provincia. Entonces, la construcción de viviendas está directamente asociado a mantener a la economía o a la circulación o a la generación de trabajo directamente, no solo construir viviendas y entregar la vivienda como el producto cerrado, sino también la generación de trabajo, el movimiento económico que genera en cada una de las localidades, que es sumamente importante, algo que cada vez se convierte en más importante en estos tiempos donde está tan difícil la situación, en donde vemos que se han cercenado un montón de derechos dentro de los cuales está la posibilidad de trabajo, ya que la economía está muy comprimida y no tenemos muchas opciones para que nuestra gente pueda tener trabajo. Ayer se entregaron viviendas, participaste de un sorteo, ¿cómo fue? En el día de ayer se hizo el sorteo de viviendas de la localidad de Catriló. Sorteamos, son 20 viviendas, de las cuales una es una vivienda accesible, una vivienda que está destinada a una familia que tiene un integrante con discapacidad. Y esta vivienda no se entrega por sorteo, sino que se entrega dentro de las familias que tienen un integrante por discapacidad, aquella que se considera con mayor situación de prioridad, y las otras 19 se entregan por sorteo. Esto se hace a través de la televisión pública pampeana, desde la Lotería de San Luis, así que en el día de ayer estuve allá. La verdad que es algo que no venía haciendo porque, bueno, yo lo hacía cuando estaba en la gerencia, pero ayer la gente de la Lotería de San Luis nos pidió poder participar del sorteo. Fue re lindo porque ellos no lo hacían habitualmente, pero como en la provincia de San Luis, a partir de nuestro uso de la lotería, con esta gestión empezaron a realizar exactamente el sorteo como nosotros. Les había gustado, que vieron que nosotros hacíamos participar a la gente y nos pidieron si podían participar de este sorteo para ver cómo era. Así que estuvieron presentes la gente de la caja de la Lotería de San Luis. Estuve ahí, después hacía 1 año y pico que no iba a San Luis, pero la verdad que una experiencia re linda. Ellos quedaron muy conmovidos con... Nosotros ponemos en el momento del sorteo, hacemos un Zoom con las familias y podemos compartir en vivo. Cada familia cuando ingresa al Zoom le colocamos el número que tiene en el padrón. Claro. Entonces, cuando sale, vemos que sale el número 1, mostramos el número 1 que tiene. Entonces podemos compartir. Infernal, sí, claro. Es hermoso. Es hermoso ver a las familias cómo se alegran en ese momento que les cambia la vida. Seguro que sí. Y me decías, se sortearon 20 viviendas. ¿Estas viviendas ya están construidas en Catriló o van a empezar a realizarse? Y en ese caso, ¿cuándo sería la entrega? Bueno, mira, estas viviendas que nosotros sorteamos en el día de ayer son del programa Casa Propia Construir Futuro, que es un programa nacional que se había comenzado en la gestión anterior. Es parte de las 896 viviendas que el gobierno nacional abandonó en la provincia de La Pampa y que el gobernador Silioto ha decidido continuar. Y en este caso ya están finalizadas. Están finalizadas y, bueno, ahora viene el periodo de 10 días para hacer las impugnaciones y posterior a eso se hace la entrega. Ha sido un proceso muy largo poder finalizar estas viviendas porque estas viviendas eran de administración nacional, es decir, los fondos venían desde allí y nosotros en la provincia de La Pampa, por poder terminar estas obras, tuvimos que sacar una ley especial, una ley que fue pura y exclusivamente acompañada por el bloque del peronismo, que nos permitió
que nuestra provincia destinara fondos a la construcción de estas viviendas que no se tendrían que haber hecho con fondos provinciales, sino que con fondos nacionales. Y hoy tenemos 20 familias celebrando que llega su vivienda. La Cámara de Diputados de La Pampa, como bien decías, votó para que, mayoritariamente lo hizo el peronismo naturalmente, la oposición se opuso, para que el gobierno de La Pampa prosiguiera esas obras abandonadas por Nación. Pero además se han visto en los últimos días carteles que denuncian justamente ese abandono, porque ha sido muy significativo en toda la provincia que no se puedan construir viviendas porque las que estaban en marcha, la administración Milei las abandonó. En realidad hay que hacer una diferencia ahí en cuanto a la construcción. O sea, claro, la provincia de La Pampa se desarrollan distintos tipos de construcción. Hay construcción que se hace netamente con fondos provinciales, como son el Plan Mi Casa, que nunca se detuvo y continuó vigente en la provincia de La Pampa. Justamente el Plan Mi Casa surge como respuesta al gobierno de Macri, que no construía viviendas en la provincia, y entonces surge el Plan Mi Casa, algo que está vigente, algo que tiene una trayectoria y un reconocimiento muy importante entre los intendentes de la provincia de La Pampa. Y también se construían viviendas con fondos nacionales. Estas viviendas con fondos nacionales eran las de Casa Propia Construir Futuro, claro, como las nombraba recién, y tenemos un programa en la provincia de La Pampa que es el único que está totalmente paralizado, que entiendo que ese es al que te estás refiriendo, que es el Procrear. Son 636 viviendas que están localizadas en Santa Rosa, Pico y Toay, viviendas que podrían haber sido una respuesta para 600 familias que ya hoy deberían estar pudiendo ocupar su propio techo, digamos, y que ha sido completamente abandonado. Sin embargo, nuestro gobernador ha hecho en reiteradas ocasiones, y por supuesto que me ha encomendado la tarea y también lo he hecho yo, a las gestiones necesarias para que estas tierras y esta construcción que no llega al 20% pase a la provincia de La Pampa y que nosotros desde la provincia de La Pampa pudiéramos continuar. Esto al día de hoy no hemos tenido respuesta directamente y es una materia pendiente, y yo creo que es con mucho dolor para los pampeanos, porque más allá de que exista o no exista un cartel, es imposible dejar de lado que son 600 familias las que se están quedando sin casa, y tenemos un montón o sea, 600 viviendas abandonadas. Sí, y es necesario remarcar esto. Hay voluntad del gobierno de La Pampa de invertir en esas viviendas, por más que no las tenía prevista, porque estas viviendas las iba a construir Nación, pero ante esta situación crítica como la que vos manifestás, de que había 600 personas que ya tenían la ilusión de tener su vivienda, las querría continuar. Pero el grado de perversidad del gobierno nacional llega al punto de ni siquiera darle el permiso al gobierno de la provincia, permiso y plata naturalmente, para poder terminar las viviendas. Sí, mira, vos sabés que escuchaba el otro día que si había que reconocerle algo a Milei era que no discriminaba. Y la verdad que yo coincidía en eso, ¿no? Uno tendría que reconocerle que no discrimina a quien le hace daño. Porque a todas las provincias nos quitó la política habitacional. No se está financiando en ningún lugar. No es que, por ejemplo, en las localidades que pertenecían a su mismo signo político o que se identificaban con su signo político les permitió avanzar con las obras. Digo, por ejemplo, en los municipios que están identificados con aquellos legisladores que levantaron la mano para avalar sus políticas en el Congreso, perfectamente por una cuestión política podrían haber terminado las viviendas, y ni siquiera eso. Pero el dolor más grande, o para mí lo más triste de toda esta situación, es que este tipo de políticas se reflejan en nuestra sociedad, se reflejan en aquellas familias que hoy están pudiendo magramente pagar el alquiler o teniendo que volverse a vivir con sus padres o compartiendo espacios en más de un núcleo familiar, porque el alquiler supera el valor del ingreso de un grupo familiar. Entonces hay que elegir si pagamos el alquiler o comemos, y entonces comenzamos a vivir todos muchos más amontonados o en peores condiciones. Me parece que eso es lo doloroso de esta situación, porque esto no se trata de decir si es Milei o si no es Milei. Esto se trata de decir si es la gente en mejores condiciones o la gente en peores condiciones. Y claramente una vivienda implica mejores condiciones. Pero naturalmente, y la demanda de viviendas en la provincia de La Pampa
como en todos lados, naturalmente sigue creciendo. En el IPAB, ese registro sigue abierto para que familias, y en este caso te pregunto, ¿qué familias podrían ir a anotarse para en algún momento participar de los sorteos de adjudicación de viviendas? Mira, la inscripción de viviendas, por supuesto que siempre está abierta. Nosotros hemos hecho a partir del 2020 un reempadronamiento donde se han actualizado los datos y a partir de ese momento está disponible las 24 horas, los 365 días del año, la inscripción online. O sea, cada uno de su familia en este momento, cualquier persona que nos esté escuchando, si no está inscrito en el IPAB y quiere inscribirse, entra a la página del IPAB, crea su usuario y queda registrado. A partir de ahí puede ir actualizando continuamente sus datos o cuando lo considere necesario, si hay una modificación en el grupo familiar, nació un hijo, cambió su estado civil o demás, lo puede hacer sin tener que mediar del acompañamiento de personal del IPAB ni de personal de los municipios, por ejemplo. Sin embargo, ha sido muy importante el acompañamiento que hemos tenido de los municipios y también mucha la concurrencia de la gente, porque si bien existe la posibilidad de hacerlo sin necesidad de tener el acompañamiento, todavía hay muchas familias que se sienten más seguras si estamos ahí al lado. Así que también contamos con eso. O sea, la inscripción para el IPAB está abierta. Más allá de eso, por una decisión política que ha implementado Sergio Silioto, se ha incorporado dentro de los destinatarios de las políticas habitacionales a las personas solas. Es decir, que no solo inscribimos a grupos familiares, sino que también inscribimos personas solas. Los grupos familiares están destinados, las viviendas, como conocemos tradicionalmente, los planes de viviendas, y además se incorporó a las personas solas para los planes de lotes con servicio y para el programa Llegar a Casa. Es decir, que tenemos ahí unos nuevos destinatarios de las políticas habitacionales. Esto era algo que al gobernador le habían solicitado en su momento, escuchó lo que le pedía sobre todo la población más joven y por ahí que decidían no conformar una familia o que habían conformado una familia en su momento y hoy elegían estar solos. Y bueno, y en respuesta a eso se lanzó el programa de lotes con servicios, que tenía un cupo para personas solas, y se lanzó el programa Llegar a Casa. En ambos programas, las personas solas tienen posibilidad de participar y se construye para eso. ¿Sigue abierto? ¿Se pueden inscribir todavía? Los programas están abiertos, se pueden inscribir. Lo que pasa es que hay cupos asignados. O sea, ya en este momento de lotes con servicio en Santa Rosa no tenemos cupo. Pero sí, por ejemplo, está disponible en Realicó. O sea, y sí, por ejemplo, en Eduardo Castex. Pero todos los programas tienen y todas las inscripciones están abiertas, nada más que se van asignando los cupos a medida que se pone una fecha de cierre. O sea, los inscriptos hasta tal fecha participan. ¿Puede llegar a haber en algún momento más lotes con servicios que se pongan a disposición en Santa Rosa? Mirá, la realidad es que eso sería maravilloso y trabajamos para eso. Trabajamos en este sentido. Lo cierto es que en este momento las tierras que nosotros tenemos compradas con la infraestructura necesaria, ya se sortearon los adjudicatarios, se entregó a los titulares y en algunos casos se entregó a los suplentes y eso ya están las personas que les corresponde. En caso de que supongamos hoy renuncie a alguien, ya está la persona suplente. Cubierto esa vacante, bien. Y me decías, lotes con servicios y el otro plan para personas. El otro programa es Llegar a Casa, que es la línea de créditos que está destinada a aquellas familias o a aquellas personas que tenían un terreno. Yo cuando lo contaba, muchas familias cuando íbamos a charlar, porque nos recorrimos toda la provincia con el personal del IPAB para contarles de qué se trataba esto, porque fue un programa que el gobernador anunció como algo novedoso en la provincia, porque estaba destinado, muchos me decían, para los ni llego a que me califique el banco para un hipotecario, ni me puedo inscribir en el IPAB, porque tengo un terreno. Entonces, como tengo un terreno, no alcanzo a construir y no puedo hacer nada. Bueno, para ese grupo familiar o para esas personas, surge este programa, que es para las personas que ya cuentan con un terreno y, sin embargo, no han podido avanzar en finalizar su vivienda, porque tienen que pagar un alquiler o porque no cuentan con los recursos para poder construir. Entonces nosotros les damos un crédito, ese crédito les permite construir su vivienda y a partir de los 13 meses, o sea, finalizan su vivienda en 12 meses, se van a vivir a su casa y en ese momento comienzan a pagar el valor de la cuota. Y tenemos, en este sentido, las características de la vivienda está
determinado por los integrantes del grupo familiar. Nosotros construimos la vivienda, que sería como en las condiciones mínimas para que una persona se vaya a vivir. Entonces, las personas solas financiamos la construcción de un monoambiente. Para aquellos grupos familiares integrados por 2 personas, financiamos la construcción de una casa de un dormitorio. Y para aquellos que son 3 o más integrantes, financiamos la construcción de una casa de 2 dormitorios. Bien, y también hay créditos para construir, ampliar las viviendas. No. ¿O eso lo otorga el Banco de la Pampa? Claro, se anunció en el mismo momento, por eso mucha gente la confunde. El Banco de la Pampa tiene vigente una línea de créditos para la ampliación o para la refacción de viviendas, pero es un crédito que lo otorga el Banco Pampa, en el cual el IPAB no tiene ninguna intervención. Los dos son créditos que permiten la activación de la economía, la construcción, la compra en los corralones locales, pero en este caso este es administrado por el banco y el nuestro es el crédito llegar a casa. Con estos planes que lleva adelante el gobierno provincial, comienzan y terminan la construcción de viviendas. Eso ocurre desde siempre. Ahora, se termina la construcción de un plan de vivienda. ¿Inicia otro o estamos en un momento tan crítico que se hace difícil comenzar nuevamente con la construcción una vez que se entregan viviendas? Mira, nuestro gobernador tiene una frase que es que cuando se termina una casa se comienza otra. Lamentablemente no podemos empezar en la misma magnitud de viviendas, pero siempre cuando se finaliza o se entrega una vivienda, se comienza la construcción de nuevas viviendas. Entonces, en algunas localidades hemos entregado 8 casas y empezamos la construcción de 4. En otras hemos entregado 20 y comenzamos la construcción de 8. Depende, digamos, cómo venga el padrón compuesto, también depende, por ejemplo en Castex el otro día entregamos 50 casas, que es un montón para Castex, y comenzamos la construcción en donde también ponemos intervención a otros programas, porque ya se ha diversificado la oferta que tiene el IPAB. Antes el IPAB construía viviendas todas iguales y para las mismas características. Bueno, hoy nosotros tenemos una diversificación de la oferta para dar respuesta a las demandas habitacionales, en donde está compuesta por las viviendas tradicionales, los créditos, los terrenos, la línea de lotes con servicio, las viviendas para personas mayores y las personas con discapacidad. Entonces, en una misma localidad ponemos toda la oferta por ahí que tenemos para dar soluciones habitacionales, y entonces, si bien se construyen menos casas específicamente de ese programa, pero la sumatoria nos permite dar muchas respuestas. Seguro, y para esto es fundamental el aporte de quien tiene que pagar cuotas al recibir la vivienda. También la época crítica que estamos viviendo desde las políticas socioeconómicas que impide el gobierno nacional, seguro que se le dificulta cada vez más al adjudicatario poder cumplir con las cuotas. ¿Ha habido una caída en la recaudación en ese sentido? Mira, hay como hay una premisa para mí que la situación económica está muy compleja para mucha gente, para muchas familias, y muchas veces se agudiza cada vez más esta situación. Lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que una vivienda social es un derecho, pero todos los derechos van de la mano de una obligación. Entonces, cuando nosotros accedemos a un derecho como es una vivienda social, adquirimos una obligación. Absolutamente. Y la obligación de las personas que adquieren una vivienda social como un derecho es pagar la casa y ocupar la casa. Cuando una de estas dos obligaciones no se cumple, en realidad lo que yo estoy haciendo es faltarle el respeto a las familias que están inscritas y no tienen una vivienda. Absolutamente. Entonces, nuestra responsabilidad es que las familias paguen y ocupen su vivienda, entendiendo algunas particularidades. En un momento alguien se queda sin trabajo y por ahí se le hace difícil la situación, pero no puede ser que una persona esté 30 meses con una situación difícil. En algún momento se acerca al instituto, analiza su situación y comienza a ponerse al día de a poquito. Sin embargo, hay algo que no puedo dejar de mencionar, que
para las familias que están viviendo en una vivienda social con una cuota accesible, como hoy es 167.000 pesos. No hay ningún alquiler que sea exactamente. tan bajo. Entonces es difícil para esa familia, pero también hay muchas familias que están pagando el doble o el triple en un alquiler. Entonces, ahí es donde yo insisto en la responsabilidad que tiene cada familia. Porque si bien esto se trata de un sistema solidario en el que las familias pensemos en la responsabilidad, en el compromiso, en el que pensar en el otro, bueno, también es mi obligación asegurar que se produzca el cobro para que las familias que aún no han adquirido su vivienda social lo puedan hacer. Porque en este momento es fundamental poder hacer el cobro para la construcción de nuevas viviendas. Seguro que sí. Y han tenido que llegar a la desadjudicación, ¿no? Lamentablemente sí. Lamentablemente y en reiterados casos se llega a la desadjudicación. Y acá yo lo que quiero hacer hincapié es que nosotros valoramos la voluntad de pago de las familias, valoramos las situaciones complejas, pero también nosotros ponemos sobre la mesa la conducta o la voluntad de cada uno a la hora de solucionar un problema, porque nosotros les mandamos a las familias un recordatorio de pago, les mandamos a las familias, golpeamos la puerta y le decimos, señora, usted tiene su cuota atrasada. Y la respuesta a eso es, no voy, no me acerco, no pago una cuota. Entonces también hay un desinterés, ¿no? Porque yo lo que quiero, lo cuido. Entonces, ¿qué significa cuidar una casa? Significa cumplir con mi obligación. Entonces, a partir de ese momento se comienza el proceso de irregularidad. Muchas veces cuando se inicia el proceso de irregularidad, las familias les llega la notificación, inmediatamente revierten esa situación, se acercan, buscan un compromiso, manifiestan su situación. A veces no es ni necesario esto, las familias se acercan sin que esto suceda. Y cuando hablas de ocupar las viviendas, las tiene que ocupar el adjudicatario. Por lo menos hasta que termine de pagar la casa, tiene el adjudicatario que ser el que ocupe, no que la utilice como una segunda vivienda para alquilar. A eso también lo vigilan. No, por supuesto. O sea, cuando yo hablo de que adquiere un derecho, lo adquiere el adjudicatario y su grupo familiar, y la obligación también es del adjudicatario y su grupo familiar. Por eso me parece que hay que tener claro esta situación de que quien ocupa una vivienda también tiene la obligación de pagarla y quien la paga también tiene la obligación de ocuparla. Y eso no es negociable y eso no es para que cada uno diga sí, pero no. Las normas están para cumplirse y las casas hay que ocuparlas y pagarlas. ¿Estamos frente a una situación compleja? Sí, estamos frente a una situación compleja. Ahora yo me pregunto, ¿todas las familias que ocupan una vivienda social tienen como prioridad a la hora de asignar sus gastos el pago de la cuota? Claro. Eso es lo que a mí me enseñaron. Eso es en mi casa, a mí me dijeron es pagar las obligaciones. Bueno, estamos trabajando en ese sentido, recordándoles a las familias que esto es una obligación, no es cuando quiero, sino que es una obligación. Bien, y el déficit habitacional siempre se refleja en la cantidad de inscriptos en el IPAB y la posibilidad o no de darles respuestas. ¿Ese déficit ha crecido en los últimos tiempos? Sí, ha crecido porque tenemos más familias inscriptas, pero también lo que yo personalmente noto es que lo que ha crecido es como esa situación de emergencia. Nosotros, antes de estar en el lugar que me toca estar hoy, estuve en la gerencia de adjudicaciones y muy en el cuerpo a cuerpo con la gente que estaba en una situación de emergencia. Y nosotros anteriormente teníamos en situación de emergencia situaciones que por ahí estaban asociadas a situaciones de salud, en donde había alguna situación dentro de algún grupo familiar que necesitaban mejorar su condición de vida. O por ahí estaban alquilando en muy malas condiciones, pero digamos, era normal que aquellas familias que tenían integrantes en donde tuvieran un trabajo pudieran sostener un alquiler hasta que les tocara su vivienda. Claro. No estaban dentro del grupo de emergencia. Hoy lo que a mí de alguna manera me genera mucha alarma es la cantidad de familias en donde hay integrantes que tienen un sueldo, digamos, en blanco, un sueldo que como empleado de comercio o como cualquier otro trabajador formal, digamos, de la economía, ni hablar de aquellos trabajadores informales, que no llegan a pagar el alquiler. O sea, el alquiler hoy representa por encima del 80% del sueldo de muchas familias.
Impresionante. Y la pregunta es, a nivel nacional, cuando te comunicás, cuando vas a esas reuniones que imaginás que vas a encontrar una respuesta positiva, ¿es siempre no? Mira, el Instituto de Vivienda, o sea, todos los institutos de vivienda de la Argentina conforman el Consejo Nacional de Vivienda, que además lo integra la máxima autoridad de hábitat de la Argentina. Esto te estoy contando desde diciembre del 2024, que me tocó a mí integrar el Consejo Nacional. Ha tenido diversas formas, porque primero era que no teníamos autoridad, después que sí pusieron una autoridad, después que sí la cambiaron a la autoridad nacional. Las provincias nos hemos juntado, hemos siempre, por supuesto, convocando a todas las partes, pero lo que no, y personalmente he ido, además de estos consejos nacionales, a la Secretaría de Hábitat a gestionar. La verdad que es algo que yo tengo que decir, que han sido siempre muy cordiales, con muy buena atención, cuando nos han atendido, porque hubo bastante tiempo en que no tenían designado personas. Nunca hemos tenido inconvenientes a la hora de juntarnos, a que les expresemos nuestras necesidades. Tuve hace muy poco una reunión con la persona encargada de desarmar todo lo que quedó armado. Sin embargo, tuve la misma respuesta a lo largo de todo este tiempo. Bueno, la próxima semana te llamo para ver si podemos resolver algo, y al día de hoy no tenemos respuesta. Digo, para que algo casi anecdótico que te comento, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Nosotros, para poder avanzar en las obras, tenemos que notificar a Nación, porque los titulares de esas obras es la Nación, ¿no? El Gobierno Nacional. Y nosotros, al no poder hacerlo, esto antes se hacía por un sistema de trámites digitales, nosotros enviábamos el TAD, que es algo que hoy no existe para Hábitat esto, y nosotros hoy no nos queda otra herramienta para poder defender los intereses de la provincia de La Pampa, que poder decir, bueno, te informo mediante una carta documento que voy a hacer este avance de obra, ¿no? Esas cartas de documento nos vienen rechazadas por domicilio inexistente. Es tremendo. Así que imagínate vos si no es gracioso, porque yo ya digo, es que no es domicilio inexistente un organismo público. No puede ser. Y justamente, y aclaro que no es solo la provincia de La Pampa la que le pasa seguro. Esto, ¿no? Pero recién decías de defender los intereses de La Pampa. Estamos a poco tiempo de una elección nacional donde se van a elegir diputados que van a tener que representar a la provincia de La Pampa. ¿Cuál creés vos que debe ser la condición de aquel legislador, legisladora que nos vaya a representar después de las elecciones de octubre? Mira, yo creo que es un momento donde estamos caminando sobre la cornisa y hay que decidir de qué lado queremos estar. Hoy creo que en la provincia de La Pampa, desde las localidades más grandes hasta las localidades más chicas, todos los pampeanos estamos sintiendo la característica que tiene este gobierno nacional. Hoy me manda un mensaje una vecina mía y me dice, llorando, Erika, cobré 270.000 pesos de la jubilación. Díganme si alguien puede vivir un mes con 270.000 pesos. Imagínense que esto es la consecuencia del gobierno nacional. Entonces, para mí la única condición es decidirse de qué lado están. Si están a favor de que cada vez haya más gente afuera del sistema, más gente con hambre, más gente a la que el gobierno no la acompañe, más gente que la jubilación no le aumente, más gente que no pueda comprar los remedios, más gente que no pueda acceder a las becas de Progresar, más gente que no pueda acceder a planes de vivienda, o vamos a defender a nuestros pampeanos. Para mí es simple, es ver de qué lado estás, si estás a favor de la gente o estás a favor de los grandes, digamos, empresarios de este país, que son los que se están haciendo ricos en este momento. Es la única condición. Erika Riboira preside el IPAB y ha tenido la generosidad de acompañarnos con todas estas definiciones y le agradecemos mucho. Gracias a vos.